En 2008 llegó Cristina a España, una niña de Mozambique con albinismo y con un cáncer terminal. A ella le dijeron que venía a España para morir, pero que aquí moriría sin dolor. Yo, en principio, solo tenía que ocuparme de un trámite burocrático, un permiso de sanidad. Pero dijimos, bueno, pues si viene enferma le recogemos en el aeropuerto, le llevamos al hospital y allí ya pensábamos que estaba previsto quién se iba a ocupar de ella. Pero nos dimos cuenta al dejarla en el hospital que no había nadie para quedarse con ella. Ese día me quedé ya a dormir con ella en el hospital y salimos por primera vez 4 meses más tarde. Fue mucha gente la que estuvo luchando durante un año por Cristina y Cristina, frente a todo pronóstico, se salvó. Acompañar a Cristina en su sufrimiento fue muy duro, pero suena como extraño, pero fue muy bonito. Quiero decir que hubo momentos muy bonitos y a mí me hizo sentir muy viva. Cristina quedó vinculada a nuestras vidas como una más de nuestra familia, pero ella tenía allí sus padres biológicos. Y además pensamos que para ella sería mejor volver a Mozambique porque aquí la discapacidad la llevamos peor que en África. Unos años más tarde, una religiosa de Mozambique, conociendo la historia de Cristina, me escribió un email para que nos ocupáramos, por favor, de Sergio, un chico también con albinismo, también con un cáncer de piel muy avanzado. Buscamos a una familia para que se ocupara de él y organizamos el viaje. En el último momento, esta familia no se sintió capaz, dijo que no podían y ya no había tiempo para buscar a nadie más. Y mi familia y un grupo de amigas asumimos los cuidados de Sergio. Fuimos las mamás de Sergio. El cáncer de Sergio resultó ser inoperable y le tuvo que pasar a cuidados paliativos. Estuvimos con Sergio 4 meses en cuidados paliativos. Fue también muy duro, pero Sergio realmente pensamos que tuvo una historia de amor muy bonita. Él no quiso volver a su país porque sabía que allí no tendría una muerte digna. La huella que dejó Sergio en nosotros fue muy profunda, pero a mí además me dejó un profundo cabreo. Es que Sergio, y todavía me cuesta cuando hablo de esto, no, que la emoción no me pueda, es que Sergio se murió porque no tenía fotoprotectores. O sea, Sergio se murió y Cristina está aquí. Cristina sufrió lo indecible porque no sabía que el sol le produce cáncer y porque aunque se lo hubiera sabido, no habría podido tener acceso a fotoprotectores. Entonces, esto hizo que me planteara, no sé, es que al principio no sabes qué hacer, solo sientes que no hay derecho, ¿no? Entonces empecé a moverme y a ver quién podría. Yo no quería montar mi ONG, yo quería que alguien, o sea, apoyar a alguien que ya estuviera trabajando en esto y que lo pudiera hacer. Tardé 3 años, pero encontré una ONG que trabaja con personas con albinismo en Tanzania y en Malawi. Me dijeron, tú haz el trabajo lo haces tú y nosotros te damos un respaldo. Encontramos como socios a unos religiosos en Maputo y abrimos un punto de información a las personas con albinismo y empezamos a pedir donaciones para poderle dar cremas. En principio esto era solo lo que, por lo menos esto, poder hacerlo. La realidad, cuando entras en contacto con otras realidades, la realidad te lleva pues a mucho más. Y hoy en día, en el 2017 abrimos este punto de información y de dar cremas, pero ahora tenemos un centro en el que atendemos a 1.300 personas con albinismo. Es un número que está en constante aumento y el programa es integral. Hemos tenido que ir abordando todos los estadios del cáncer y en último momento, hartos ya de ver morir a gente con unos tumores tan terribles que aquí los médicos nunca habían visto, pues hemos acometido el proyecto de paliativos.
Además, hay todo un componente de derechos humanos porque hay una zona en la que, bueno, sabéis que los mutilan para traficar, hacer pócimas, porque dan suerte, porque traen mala suerte, traen buena suerte. Si hay elecciones, atraen el poder. En fin, siempre hay un motivo para mutilar, profanar tumbas y eso también lo estamos abordando con una ONG de derechos humanos. Realmente, pues hemos hecho algo que ha cambiado la vida de la gente. De todas maneras, esto no me o sea, es muy difícil sentirte legitimada para estar aquí y dirigiéndome a vosotros. O sea, no encontraba razones. Al principio me negaba. Finalmente, bueno, pues si lo tengo que hacer, voy a buscar razones. Y sí, las he encontrado. Una de ellas es contaros las historias de Sergio y de Cristina, para que no caigan en el olvido, para que se sepan. Y además transmitiros que mereció mucho la pena no mirar hacia otro lado e implicarme. Pero la siguiente idea es todavía más, me parece como más fuerte, y es, soy una persona normal. O sea, no tengo ninguna capacidad especial. O sea, la he estado buscando, pero no he encontrado que yo tenga ninguna capacidad especial. Y esa sería la idea. La idea es el poder que tenemos la gente normal con nuestras vidas normales, pero intentando poder hacer algo por los demás. Siempre tenemos una capacidad de maniobra. Siempre puedes decir, yo que puedo hacer algo. O te puedes decir, no, es que si no hay voluntad política, no, esto siempre ha sido así, ¿cómo lo voy a cambiar yo ahora? Yo sí siento que he podido influir y mejorar la vida de mucha gente. Claro que no lo he hecho sola, han sido muchos los que se han unido. Pero esa sería la idea, la responsabilidad individual que tenemos cada uno para decidir si el margen de maniobra que detectamos tenemos, aprovecharlo o mirar hacia otro lado. Gracias. Espera, Carmen. Vamos, Cristina. A ver, Carmen. Cristina no te va a perdonar esto. Cristina no quería subir, pero maravillosa normalidad de Carmen. Cristina, gracias. Carmen, muchísimas gracias. Teníamos unas fotos. Carmen me había enviado unas fotos. Cuéntanos esa primer foto que me habías enviado. No, era una foto de Cristina en el hospital porque realmente su cáncer en la cabeza era terrible y bueno, pues era una Cristina en el hospital. Pero Cristina ahora tiene su vida totalmente hecha, tiene un niño precioso y un día me dijo, bueno, es una experiencia muy bonita haber sido la madre de acogida de Cristina, continuar cuidando de ella 10 años o 13 que llevamos cuidándonos y compartir estas funciones con su madre biológica, Casilda. O sea, porque quien realmente salvó la vida de la madre quien salvó la vida de Cristina fue su madre. Hay muchas madres que pues esperan a que su hijo se muera y no saben qué hacer, pero su madre lo llevó a las hermanas de Teresa de Calcuta y gracias a eso pudimos saber de su existencia. Entonces la madre biológica, Casilda, cumple unas funciones y yo cumplo otras y nos queremos mucho las dos, las tres, y es pues eso, os digo, muy bonito. Y ahora voy a intentar adoptarla en España, pues bueno, porque le puede ayudar. A poder ayudar y viene todos los años. Bueno, ahora vienen saliendo de Madrid, llegó un poco justo porque venía preoperatorio Sí, todavía. la semana que viene le vuelven a operar. Lleva 10 años con operaciones, pero bueno, Está guapísima. es muy Si valiente. conocieran a Alfonsiño, ¿dónde está Alfonsiño? No sabemos en el hotel, pero no sabemos cómo estará el hotel. Y después hay otra foto que me enviaste que se veía una inmensidad de gente, albinos, no albinos, en Maputo. ¿Esa foto qué era? Sí, en el centro
En el centro, o sea, el centro ha sido un punto, pero no solo para dar cremas, o sea, ha sido un punto que les ha permitido salir de su baja autoestima, de su aislamiento. Cuando una persona sale con albinismo, es una desgracia para la familia. A lo largo de toda su vida, pues está sometida a una discriminación, va por la calle y le dicen dinero, dinero. No viven con seguridad, muchos no van al colegio por miedo. Si van al colegio les tratan como tontos. Las personas con albinismo, o sea, Cristina aquí estaría afiliada a la ONCE. Le habrían enseñado braille e iría con bastón porque tiene un décimo de visión. Entonces, bueno, el centro ha supuesto eso, un poco trabajar con ellos, y la idea es que ellos sean los que empiecen a defender sus derechos. Nosotros trabajamos con enfoque basado en derechos, es decir, quien tiene la obligación de cuidar de las personas con albinismo es el gobierno de Mozambique. Nosotros le presionamos y le apoyamos, las dos cosas. Carmen, Vale, bueno, muchísimas gracias. pues, vale, hasta luego.